Bienvenidos a la clase o a la masterclass sobre moxibustión en oncología. Lo que debes saber. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué sabemos de la moxibustión? Si se puede aplicar en oncología y, si es así, ¿cómo? ¿Vale? Y al final haremos o haréis preguntas si tenéis dudas sobre el tema que hemos debatido. Bien, ¿por dónde vamos a empezar? Primero vamos a empezar por lo que es la moxibustión. La moxibustión no es una técnica concreta, igual que la acupuntura. No hay una técnica de acupuntura, hay muchísimas técnicas. En moxibustión pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, generalizar de que la moxibustión si va bien en oncología o no, va a depender de la persona, por supuesto, de la enfermedad y, por supuesto, de la técnica que empleemos. Entonces vamos a empezar por ¿qué es la moxibustión? Es mucho más que calor. La moxibustión, y cuando hablamos de moxibustión, en este caso, que es un conjunto de técnicas, y cuando hablamos aquí de calor, luz, humo y el efecto de la droga, vamos a hablar de la artemisa únicamente. ¿Vale? Por lo tanto, la moxa aporta calor. Se ha visto que el calor de la moxa, o de la artemisa en este caso, aumenta la temperatura de superficie de la piel en el lugar de la moxibustión, o sea, donde estamos aplicando. Y al mismo tiempo llega a la capa muscular. ¿Vale? Por lo tanto, es un calor muy penetrante. Luz. Después de observar y analizar las imágenes espectrales sobre el pudo de moxa, pudo de artemisa, no la mezcla de plantas, se ha visto que incluye luz roja, infrarroja cercana, la que actúa a nivel de piel, e infrarroja lejana, que actúa a nivel de la capa muscular, entre las cuales las ondas infrarrojas y cercanas son los componentes principales. Por lo tanto, la penetración de esta luz es a nivel de piel y capa muscular. Y esto puede ser uno de los mecanismos de la moxibustión. Como veis, en la mayoría de diapositivas hay referencias bibliográficas que podéis consultar tranquilamente. Son de acceso libre. El humo, que después hablaremos más ampliamente. El humo de la moxa contiene más de 200 sustancias o componentes químicos y tiene efectos, entre ellos, los positivos, antiinflamatorios, promueve el metabolismo de los lípidos en sangre, mejora la función inmune, tiene efectos antibacterianos, antitumorales y un efecto analgésico particular, ¿eh? Por activación de los receptores valioides. Y las hojas de artemisa son de naturaleza cálida, o sea, la broga en sí, que puede calentar los yiluo, dispersar el frío, aliviar el dolor, mejorar la inmunidad, la hemostasia, los anticoagulantes y tiene efectos antiinflamatorios, antivirales y antioxidantes. Por lo tanto, la moxa, o la artemisa en este caso, es mucho más que calor. También emite luz, emite un humo, como todos sabemos, y hay un efecto de esta droga. Bien, cuando decidimos qué técnica vamos a aplicar en moxibustión, tenemos que tener en cuenta la calidad de la moxa, la técnica que vamos a aplicar, los puntos o yin luo elegidos, el tiempo y la temperatura que queremos alcanzar en ese punto. Y, por supuesto, la constitución y la enfermedad que está sufriendo ese paciente. Bien, sobre la calidad de la moxa, tenemos que decir que una cosa es la moxa pura y otra cosa es los puros que llevan mezclas de plantas y que se utilizan sobre todo en reumatología. Por lo tanto, cuando estamos hablando, o los estudios que yo he encontrado que hablan sobre moxibustión, están hablando sobre la moxa pura, no la mezcla de plantas. Por lo tanto, cuando aplicamos el puro y busquemos estudios, vamos a ver que está hecha con moxa pura, o sea, artemisa, que como sabemos hay diferentes calidades, dependiendo si queremos hacer el grano de arroz, el cono, la caja, etcétera, etcétera. Y después está la moxa sin humo, que aquí está la discusión si tiene el mismo efecto o no. Vale, la moxa sin humo está compuesta de carbón vegetal y hierbas tradicionales prensadas. La hierba principal es la artemisa, pero también lleva hierbas adicionales como el rizoma pseudo, Isonotactylidium, depende también todo del fabricante. Por lo tanto, cuando hablamos del moxa sin humo, no estamos hablando de la artemisa únicamente. Y el efecto, por lo que hemos visto antes, en cuanto a la luz infrarroja, etcétera, etcétera, no va a ser la misma. Entonces, la gran pregunta que se hace siempre, ¿con humo o sin humo?
El humo, en cierta concentración, es beneficioso para el cuerpo humano. Tiene un efecto antienvejecimiento, reduce los niveles excesivos de glutamático, glutamato, ácido aspartico en el cerebro, aumenta el bajo contenido de ácido alfa, delta aminoglútico, logrando así un efecto antienvejecimiento, etcétera, etcétera. Tiene un efecto sobre el sistema reproductivo. El humo de la moxa puede aumentar la concentración de esperma, se ha hecho en ratas, y promover incluso la motilidad espermática. Tiene efectos antibacterianos y antivirales. Recordemos que en el 2015 se ganó el premio Nobel, dos japoneses y una doctora china, sobre la artemisina en el tratamiento de la malaria. Y tiene otros muchos efectos, como podéis ver aquí, que puede mejorar la arteriosclerosis, inducir la apoptosis, aumentar el nivel intracelular, de iones de calcio, efecto antiinflamatorio, la absorción de líquidos y la formación de cicatrices en pacientes con herpes zóster, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el humo en sí ya tiene grandes beneficios. Pero siempre, para garantizar que las sustancias nocivas que ahora veremos se mantengan dentro de un rango seguro de concentración, es importante una buena ventilación o purificadores de aire que extraigan ese humo, porque el paciente está en una sesión. Nosotros estamos todo el día aspirando ese humo si nos dedicamos a hacer moxibustión principalmente. Pero altas concentraciones de este humo, por eso es importante la ventilación, tiene efectos, reacciones adversas en el sistema respiratorio, el sistema nervioso, etc. Aceites volátiles pueden tener un efecto estimulante neurológico, cuyo consumo excesivo puede provocar modificaciones sensoriales y psíquicas. Puede tener, estos hidrocarburos aromáticos, efectos cancerígenos. Y puede tener un efecto en el sistema respiratorio, nervioso, ojos y nariz del paciente. Y en acupuntores, por supuesto, los 4 síntomas más comunes fueron lagrimeo, ojos secos, nariz seca y tos. Y los menos comunes fueron inflamación de las amígdalas, asma y dificultad para respirar. Y en animales, el humo de moxibustión afectó a la circulación sanguínea pulmonar. Por lo tanto, ya podemos suponer que en un cáncer de pulmón lo que menos interesa es que aspire humo, aunque sea por un momento. Por lo tanto, el humo tiene beneficios en pequeñas dosis, en grandes dosis puede llegar a ser nocivo. Por lo tanto, ahí es muy importante la ventilación. Y aquí la gran pregunta, ¿no? ¿Moxa con humo o sin humo? Bien, según estos dos estudios que tenéis aquí, uno hecho para, para el tratamiento de rodillas, uno de ellos, ¿vale? Y otro para la malposición fetal, se dijo que efectivamente tanto con humo o sin humo tenían el mismo efecto. Esto, naturalmente, como buscar fuentes no tan científicas quizás, pero más clínicas, dicen que el efecto no es el mismo. Y eso lo podemos comprobar, o lo podéis comprobar vosotros, con el pulso. Aplicar moxa con humo, aplicar moxa sin humo, tomando el pulso y veis cómo la variación del pulso es mucho más importante en la moxa con humo. Yo particularmente soy de promover la moxa con humo. Aunque los estudios, vamos a decir, científicos, dicen que con los valores que ellos han elegido es igual con humo que sin humo. Por lo tanto, calidad de la moxa, importante. En mi caso, prefiero con humo. Bien. Y después, claro, la técnica. ¿Qué técnica empleamos? Ya hemos elegido una buena calidad de moxa. La calidad de la moxa también va a depender de la técnica que apliquemos. No va a ser lo mismo la moxa que aplicamos para hacer un grano de arroz que un cono o que una caja. Por lo tanto, la moxa tiene unos efectos en cuanto al humo, radiación, pero de ahí hay unas calidades de moxa que va a depender de la técnica que apliquemos. Tenemos el puro de moxa, recordar, puro de moxa con solo artemisa o puro de moxa con mezcla de plantas. Tenemos la caja de moxa, tenemos la aguja templada o aguja caliente, como llaman algunos, que es la aguja con la aplicación de la moxa. Tenemos el grano de arroz, tenemos el cono de moxa, tenemos un taque, tenemos la cola de belagón, este ajo y jengibre con la moxa encima, que se utiliza, por ejemplo, para espalda, para espondilitis anquilosante. Tenemos el Gauss-EQ, que es para refrescar la zona. O sea, tenemos muchísimas técnicas. Por lo tanto, la calidad de la moxa va a depender de la técnica que apliquemos y la técnica que apliquemos va a depender
el objetivo que queramos conseguir. No va a tener el mismo efecto un grano de arroz que un cono de moxa, por ejemplo. Por ejemplo, si tenemos el granito, esto es la superficie de la piel, el granito de arroz, el cono de moxa, la penetración de ese calor va a ser mucho más intenso en el granito de arroz. Por tanto, esto es yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es muy simple. Si damos una bofetada con la palma abierta, pica la superficie, porque es una superficie muy ancha, ¿eh? Aunque vuela también. Si damos un puñetazo es más penetrante. Si damos con los nudillos, con un solo nudillo en un punto es mucho más penetrante. Por lo tanto, contra menor sea la superficie de contacto, mayor es la penetración. Por lo tanto, este granito lo vamos a utilizar para tensiones o bloqueos, donde esa vibración y esa luz va a llegar mucho más profundamente. Y en cambio, el cono lo vamos a utilizar para insuficiencias, cuando el punto está vacío y vamos a llenar esa superficie, ese punto, vamos a suplementar con esa energía. En cambio, el granito, el ontaque, por ejemplo, va a ser aún mucho más superficial, porque vamos a actuar con un bambú lleno de moxa, el ontaque, perdonad mi dibujo, ¿vale?, sobre la superficie, sobre el buechi. Por lo tanto, naturalmente que va a tener un efecto a nivel interno, pero sobre todo va a actuar a un nivel mucho más superficial. Por lo tanto, es importante saber elegir qué técnica emplear y en base a eso elegir el tipo de moxa que nos va a hacer falta. Por lo tanto, cuando hablamos, veis, como hablamos de moxibustión, después veremos que hay estudios que hablan sobre moxibustión con pudo, con cono. Por tanto, el efecto es diferente. Tenemos ya la técnica. Importante, la constitución y la enfermedad, por supuesto. En medicina china se habla de 9 constituciones. Hay textos coreanos que hablan de 200 constituciones. Lo importante es la tendencia de la persona. Por ejemplo, no vamos a aplicar el mismo tiempo y la misma intensidad de moxa o de la técnica de moxibustión en una persona con insuficiencia de yin que en una persona con insuficiencia de yang. En una persona con insuficiencia de yin, naturalmente tiende a la sequedad. Por lo tanto, si aplicamos excesiva moxa, vamos a o podemos conseguir secar aún más ese yin. En cambio, en una persona con insuficiencia de yang, la cantidad de moxa que podemos aplicar y la intensidad va a ser mayor porque tenemos que suplementar esa falta de yang, ese frío por insuficiencia, ¿vale? Por lo tanto, la calidad, el tiempo de moxa, la aplicación del moxa va a ser muy diferente, ¿vale? Se habla del tratamiento basado en la constitución en estilos de acupuntura basados en textos y prácticas medicinales tradicionales chinas, coreanas e indias. Por lo tanto, se dice para cualquier enfermedad, incluido el cáncer, es necesario primero determinar la constitución original del individuo, la tendencia. 2 pacientes con idénticos tipos de cáncer necesitan un tratamiento diferente si tienen constituciones diferentes. Y esto es muy curioso, porque ya se habla de tumores fríos, tumores calientes. Un tumor caliente reacciona mucho mejor, el pronóstico es mucho mejor en general, y un tumor frío, el pronóstico es más lento. Ahí entra el debate si es necesario aplicar más acupuntura en un tumor frío, no sobre el tumor, como vemos, sino en una persona con un tumor frío o un tumor caliente. Por lo tanto, o la cantidad de la moxa. Y aquí hablamos también de esa constitución. Una persona con una tendencia a calor es más fácil que tenga un tumor caliente. Una persona con insuficiencia de yang es más fácil que tenga tendencia a tumores fríos, ¿vale? Por ejemplo, si hablamos de insuficiencia yin, pues lo que decimos, falta yin, fluidos, hay boca, garganta secas, hay un calor por insuficiencia, intolerancia al verano, calor estival, al fuego, a la sequedad. Por lo tanto, lo que no va a aceptar es una gran cantidad de moxa. Puntos claves en el tratamiento. Aplicamos simultáneamente nutrición del yin y depuración del calor, ese calor por insuficiencia. Nutrimos la sangre para producir líquidos y
regulamos el movimiento. Si solo nutrimos el yin, podemos encharcar a la persona. Por lo tanto, vamos a mover el chi. Y ahí la moxa nos puede ayudar en pequeñas cantidades para, a medida que nutrimos el yin, movilizarlo para que no se encharque. Y mientras tonificamos el bazo para esa transformación. Por lo tanto, ¿se puede aplicar moxa a insuficiencia de yin? Sí, pero teniendo muy claro cómo hacerlo. Y después, el tiempo y la temperatura. Se ha visto que existe una temperatura óptima para el efecto de amoxibustión. Cuando la moxa no llega a un calor determinado, no tiene ese efecto. Por ejemplo, se han hecho estudios que en estómago 25, entre una temperatura de 47 grados hacia arriba, disminuye la hipersensibilidad visceral. Cuando se aplica en el REN8, Sensue y estómago 36, Susan Lee, reduce el nivel de colesterol sérico. Alivia el dolor inflamatorio a los 30 minutos, como se aplica esa moxa a 47 grados, 47 hacia arriba, y alivia el dolor neuropático a los 90 minutos. Por tanto, alcanzar una temperatura en el punto es muy adecuado. Eso va a variar, naturalmente, si aplicamos la moxa directa, por ejemplo, y volviendo otra vez al granito de arroz, o la moxa adhesiva. La moxa adhesiva, que es la forma de granito, pero hecha ya con una base de cartón, tiene un agujero por donde sale el calor, y es la moxa. Bien, ¿qué sucede? La moxa directa, la que hacemos nosotros con el grano, la temperatura va a alcanzar más rápidamente porque va yendo así, sube la temperatura, cambiamos el cono, sube la temperatura, cambiamos el cono, sube la temperatura. En cambio, estos conos, ¿qué hacen? Suben la temperatura más lentamente. Cuando el paciente nota calor, lo quitamos, por un momento se enfría, vuelve a subir, volvemos a cambiarlo, vuelve a subir. ¿El proceso es más lento? ¿Se puede alcanzar la temperatura? Sí, pero mucho más lentamente. Y ahí es lo que nos ha estudiado, qué efecto tiene cuando se alcanza la temperatura rápidamente, como es el grano de arroz, o lentamente. No se ha estudiado, o yo no he encontrado ningún estudio que hable sobre este tema de el tiempo que tardamos en alcanzar esa temperatura. Yo utilizo, a veces, en algunos casos, moxa adhesiva, pero preferentemente utilizo moxa directa. ¿Vale? Hacer nosotros los granos de arroz, el cono de moxa, etcétera, etcétera. Otro efecto que tenemos que tener también es cuándo lo aplicamos. Y se ha visto que la amoxibustión puede tener el doble de resultado cuando se aplica a primera hora de la mañana, a media mañana, cuando el yang está subiendo. Y el efecto no es el mismo cuando se aplica tarde-noche. Después lo que hablamos, los puntos. No, por ejemplo, cuando aplicamos moxibustión, en este caso, el pudo, en 12 puntos Shuadroyo, puede ayudar en la artritis reumatoide. En cambio, aplicamos un punto, un cono en Shenkue, y lo que nos va a ayudar es a los efectos secundarios de la quimioterapia, ¿vale? Y a la toxicidad del gastrointestinal. Por lo tanto, diferentes técnicas en diferentes zonas tienen efectos completamente diferentes. Entonces, la pregunta del millón es, ¿hago un tratamiento global o sintomático? Como decimos en la clase en directo, la mayoría dijeron, mejor un tratamiento global. Naturalmente, el tratamiento global va a ser más lento porque es restablecer la armonía del paciente, por lo tanto va a costar. Nos va a hacer falta nutrición, fitoterapia, qigong, acupuntura, amoxibustión, etcétera, etcétera. Pero con la terapia de acupuntura y amoxibustión ya podemos ayudar sobre la calidad de vida, otros síntomas relacionados con el cáncer, por ejemplo, como los efectos secundarios inducidos por la quimioterapia, por la radioterapia, síntomas relacionados con la cirugía, por ejemplo, el tratamiento de cicatrices, la fatiga, el estreñimiento, el insomnio, el dolor, los sofocos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en eso ya hay grandes estudios, o muchísimos estudios, que hablan sobre cómo tratar todos esos efectos. Aquí tenéis uno de ellos. Vale. Y es lo que hablamos del tratamiento global o sintomático. Ya en el capítulo del SUBEN, en uno de los capítulos del SUBEN, dice, estudia detenidamente las necesidades del chi, pero no descuides lo que desencadena la enfermedad. Muchas veces nos centramos en el síntoma.
el dolor, en las náuseas, etcétera. Está bien, pero a la larga nos tenemos que centrar en lo que desencadena la enfermedad, o sea, las causas. ¿Vale? También decía, vigila con cautela la causa subyacente de la enfermedad y en cada caso controla aquello con lo que está asociada. ¿Vale? Las constituciones, la alimentación, el tiempo. Dice, la teoría central de la patogénesis acompaña desde el principio hasta el final todo el tratamiento tumoral. Y esto es importante. La enfermedad evoluciona y tenemos que entender esos cambios, por qué se están produciendo y ayudar a cortar esos cambios. Si una alimentación, un estrés está favoreciendo un calor, lo importante es ayudar a tratar el estrés, aparte de tratar el calor. La alimentación, el estilo de vida en general. Por lo tanto, el estilo de vida hay que repasarlo para ver qué está favoreciendo esa evolución o esa mejoría. ¿Vale? Se dice que la enfermedad tumoral constituye un proceso que afecta a la totalidad del organismo, enmarcada en un contexto global, cuidado, de insuficiencia y con manifestaciones locales de exceso. Por lo tanto, hay en general una base de insuficiencia. Y eso es lo que tenemos que ir a buscar, el por qué hay esa insuficiencia. Y aquí la pregunta, que ahora se habla de la medicina de precisión. Sobre todo en oncología se está trabajando mucho la medicina de precisión, la inmunoterapia, que no se personalice porque los tumores son muy heterogéneos de una persona a otra, ¿vale? Pero sí que se habla de un enfoque más individualizado, un diagnóstico más preciso, un tratamiento personalizado y una predicción de riesgos. Al contrario de lo que se hace en la medicina en general, sin desprestigiarla, que es un enfoque más generalizado. Muchas veces un diagnóstico basado en síntomas, con un tratamiento estándar, un protocolo, un enfoque reactivo y eso no siempre así, pero no hay una predicción de riesgos. Y esto no está pasando solo en la medicina actual occidental. También está pasando en muchas medicinas naturales y incluida la medicina china, en las que nos centramos mucho en el síntoma, el dolor, las náuseas, el asma. El asma es un síntoma de un desequilibrio, donde hay que entender esa patogénesis, esas causas subyacentes. Cuando intentamos tratar solo los síntomas del asma, nos olvidamos de tratar al paciente. Y lo que estamos ayudando es a cronificar a los pacientes. Por lo tanto, es importante que el paciente se implique en cambios del estilo de vida. Estilo de vida que ha favorecido, no ha sido el causante, pero ha favorecido el desarrollo de ciertas enfermedades. Por lo tanto, es importante esa medicina de precisión. Naturalmente, el paciente no es culpable de tener un cáncer. Hay muchos factores, es multifactorial, pero si podemos mejorar ciertos aspectos del estilo de vida, damos más opciones a que el cuerpo se recupere. Vale. Entonces aquí está el tema, sumar o integrar. Y es importante tener en cuenta las interacciones. ¿Y qué es una interacción? Algo, lo que vamos sumando, que puede disminuir la acción, la puede potenciar la acción de un medicamento, de un tratamiento. Puede no tener ninguna interacción o puede tener efectos adversos. ¿Y qué puede interaccionar? Pueden interaccionar los medicamentos, los alimentos, los suplementos nutricionales, que son naturales, no pasa nada, pero un suplemento nutricional inadecuado, por ejemplo, se ha visto que la vitamina A en cáncer de pulmón, la suplementación de vitamina A con cáncer de pulmón en gente fumadora, favorece más el cáncer. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que un suplemento nutricional no es siempre beneficioso. Las plantas medicinales, la constitución y la propia enfermedad, la propia constitución y las propias emociones interactúan con el tratamiento. Es lo que dicen, la fe mueve montañas. Y es así, el creerse un tratamiento, el confiar en un tratamiento, el confiar en un terapeuta, va a hacer que mejore la enfermedad. ¿Vale? Por lo tanto, hay que tener en cuenta todos los aspectos de esa persona, desde lo que toma, todo lo que tome, suplementos, nutrición. Por ejemplo, sabemos que muchos medicamentos el pomelo lo prohíben porque interactúa en un citocromo del hígado y puede ser
perjudiciar con ciertos medicamentos, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener en cuenta todo lo que come, lo que toma, suplementaciones y el estado general del paciente, ¿vale? Vale. Entonces, ¿se puede aplicar la moxibustión en oncología? Y aquí existen ciertas dudas, según la información buscada. Uno dicen que puede acelerar el riesgo de progresión tumoral. O sea, la moxibustión promueve la circulación sanguínea a través de una estimulación cálida, lo que teóricamente puede aumentar el suministro de sangre alrededor del tumor y acelerar la propagación o metástasis de las células cancerosas. Pero esto se aplica cuando aplicamos la moxa directa sobre la zona donde está el tumor. Por ejemplo, en el tórax, en cáncer de pulmón, en un cáncer gástrico sobre el abdomen, etcétera, etcétera. En una de las opciones, en unos momentos que pude ir a China, que tuve la oportunidad de ir a China, estuve en un departamento de oncología y estaban haciendo un estudio en el que aplicaban 100 conitos, 100 conitos, 100 granitos, perdón, sobre estómago 36 o sobre BU14. 100. Era un estudio. Naturalmente la zona estaba utilizada ya, pero bueno, al día siguiente lo aplicaban en la siguiente pierna. Era para potenciar el sistema inmunitario. Entonces decían que si el tumor estaba en Chiao superior, la moxa la aplicaban en el estómago 36, o sea, distal. Y si el tumor estaba en Chiao medio, Chiao inferior, la moxa la aplicaban en el DU14, siempre distal. Por lo tanto, el riesgo de progresión tumoral desaparece cuando la moxa la aplicamos a nivel distal y no a nivel local. Puede haber interacciones con tratamientos existentes. Si el paciente está haciendo quimioterapia, radioterapia, la moxibustión puede interferir con la eficacia o agravar los efectos secundarios como quemaduras en la piel. Si aplicamos lo mismo, siempre sobre la zona afectada. Y recordar que los tratamientos oncológicos generan muchísimo calor interno al paciente. Por lo tanto, cuando aplicamos moxibustión, hay que tener en cuenta el estado general. Si había una consumición de líquidos, aparece muchas veces mucha sequedad en mucosas, en piel. Lo que no vamos a hacer es aplicar más moxa. O si la aplicamos, vamos a ver qué tipo de moxa aplicamos, en qué dosis, en qué tiempo. Y lo que os decía, incertidumbre sobre la estimulación local y la activación inmunitaria. ¿Vale? Cuidado porque, por ejemplo, hay estudios que se han hecho en enfermedades autoinmunes que cuando normalmente te dan un inmunosupresor en enfermedades autoinmunes, pero la tonificación del yang de bazo potencia el sistema inmunitario, por lo tanto va a haber una interacción. Hay que tener en cuenta que cuando estimulemos el sistema inmunitario en pacientes oncológicos, qué tratamiento está haciendo, qué objetivos tiene el oncólogo y vamos a ayudar en ningún momento a ponernos en contra de un tratamiento oncológico. Yo siempre digo que hacemos el soporte oncológico. Vale. Por lo tanto, aquí, ¿qué podemos hacer con medicina china? Prevención, el estilo de vida, es quitarle cartas al posible desarrollo de un tumor. ¿eh? Una vez que hay una enfermedad, podemos ayudar a apoyo al tratamiento, tonificando o reequilibrando el estado energético de la persona y tratar los efectos secundarios. Y una vez superado, la medicina china tiene grandes herramientas para mejorar esa recuperación y recuperar un estilo de vida, vamos a decir, adecuado. Por lo tanto, ¿en qué momento actuar? Y aquí este artículo es muy interesante porque hace como unas recomendaciones prácticas de cuándo evitar, por ejemplo, la acupuntura. Sí, el paciente no desea un tratamiento, pero bueno, eso es lógico. No existe un consentimiento adecuado para el tratamiento, perfecto. El consultor responsable del paciente, o sea, en este caso, el oncólogo, ha denegado el consentimiento para la acupuntura por cualquier motivo. ¿Vale? Si el equipo clínico responsable del paciente ha comunicado preocupación significativa sobre la acupuntura, ¿vale? Si el paciente está profundamente inmunodeprimido o en aislamiento, ¿vale? Tiene que haber una autorización médica. Si el paciente ha recibido tratamientos reactivos orales o intravenosos,
si está haciendo investigaciones con materiales radioactivos, si aún se encuentra dentro del periodo en que se considera inseguro que otras personas tengan contacto, ¿vale? Por lo tanto, ahí no vamos a hacer la acupuntura. Si el paciente tiene una enfermedad febril o cualquier celulitis, infección local, donde el paciente va a hacer la acupuntura. Uno de los temas es, por ejemplo, en linfoedemas, pues no pinchar en la zona, ¿vale? El acupuntor, si el acupuntor tiene una enfermedad infecciosa o está en contacto cercano con enfermedades infecciosas y esos pacientes que muchas veces están inmunodeprimidos son más propensos a coger infecciones, por lo tanto, por seguridad a ellos no. Y hay muchas más. Entonces, en este artículo que tenéis aquí, podéis ver cuándo actuar y cuándo no actuar, ¿vale? Como un protocolo de seguridad frente a pacientes oncológicos, ¿vale? Por tanto, es una lectura muy aconsejada. ¿Y dónde actuar? ¿Local o distal? Y esto es lo que hemos estado hablando. En principio, siempre, y yo soy partidario de ello, seguramente habrá gente que lo hace local. Yo, ante la duda, siempre voy a actuar a nivel distal con moxibustión, ¿vale? ¿Por qué? Precisamente por esta activación de la circulación sanguínea, del calor, etcétera, 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 ¿vale? Por lo tanto, yo soy partidario y la mayoría de artículos que he encontrado siempre se hace a nivel distal. Y aquí tenéis algunos de los artículos para que veáis que efectivamente eh, existen muchísimos artículos sobre la moxibustión en oncología, pero aquí lo importante, y perdona que me voy a poner las gafas, ¿vale?, es que fijéis que cada estudio para ver la eficacia clínica de la moxibustión en pacientes con tumores se ha hecho muchas veces con diferentes técnicas, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos moxibustión en granos, moxibustión en puro, ¿vale? Moxibustión en conos, etcétera, etcétera, y diferentes puntos de acupuntura para linfedema, para cáncer gástrico avanzado, para náuseas y vómitos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no existe una técnica de la moxibustión va bien. Va a ver qué técnica de moxibustión, en qué puntos, cuánto tiempo, y en los estudios no se tiene en cuenta, pero nosotros tenemos la ventaja de que cuando estemos aplicando moxa, cuando estemos aplicando cualquier tratamiento, le podemos preguntar al paciente cómo está. Y lo hacemos también a través del pulso. El pulso nos va a decir si estamos superando esa capacidad del paciente de reaccionar frente al tratamiento. Por lo tanto, estos son estudios. Aquí pone, por ejemplo, en el primero, a 5 centímetros de la piel, 30 minutos cada 2 días, cada 4 semanas, efectivamente. Pero si a los 15, 20 minutos vemos que el paciente empieza a decaer su energía, vamos a parar, no vamos a seguir un protocolo cerrado, ¿vale? Y aquí tenemos los mecanismos de la moxibustión. O sea, aquí han estudiado la eficacia clínica de la moxibustión. Y aquí, ¿qué mecanismos puede estar siguiendo? ¿Lo veis? Lo mismo de antes, la barra de moxa. Aquí 2 semanas, 5 veces por semana, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y los puntos de acupuntura que se han utilizado. Por lo tanto, hay muchísimos artículos que nos van a hablar sobre, o que nos hablan sobre la moxibustión. Pero teniendo en cuenta que están hablando de Artemisa, no mezclar plantas, no los puros de moxa que compramos con plantas. No te pone la calidad de la moxa, pero sí que es de la Artemisa, perdón, pero sí que es la Artemisa. Segundo, tiempo, técnica y puntos sobre los que aplicar, ¿eh? Por tanto, la moxibustión es segura, pero siempre, por ejemplo, yo en mi caso siempre a nivel vista. Por ese cáncer de mama, Susan Lee, ¿vale? Por lo tanto, siempre distal, en mi caso, ¿eh? Vale. Y aquí tenéis algunos artículos. Por ejemplo, la medicina tradicional china, el tratamiento del cáncer. En general, pues se ha visto que reduce los efectos secundarios de quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida, mejora síntomas y calidad de vida del paciente, promueve un chi saludable y restauración del sistema inmunitario, es potencial para mejorar la eficacia terapéutica y prolongar la supervivencia, porque la moxibustión tiene tónicos que reponen el chi, tonifican el bazo, promueven la circulación, eliminan flema, o sea, tan, calor y estancamiento. Lo mismo, siempre sabiendo, y ya sé que soy muy repetitivo, la calidad de la moxa, la técnica, los puntos donde aplicarlos, la constitución del paciente y el tiempo.
Por ejemplo, aquí se ha hecho efecto de moxibustión Belgrano de arroz y ciclofosfamida, en este caso en ratones. Se vio que la moxibustión más, cuidado, no solo más la ciclofosfamida, inhibió el crecimiento tumoral y aumentó la supervivencia. Y esto en ratones, ¿vale? Por lo tanto, redujo la leucopenia, la mielosupresión, la hepatotoxicidad. Por lo tanto, fijaros aquí, la moxibustión del grano potencia la eficacia. Claro, esto lo ideal siempre es estar dentro de un equipo multidisciplinar. Muchas veces el paciente que viene a consulta o no le dice al oncólogo que está haciendo un tratamiento complementario, integrativo, o se lo dice, pero el oncólogo no conoce los efectos de esta moxibustión. ¿Vale? Si se trabajase en un equipo multidisciplinar y coordinado, que en algunos casos se hace, sería el efecto muchísimo mejor. En caso de moxibustión de cáncer de pulmón de células no pequeñas, la moxibustión en grano aplicada en el punto, fijaos, estómago 36, Vistal, Susan Lee, suprime el crecimiento tumoral en modelos experimentales, fortalece la inmunidad antitumoral de las células asesinas natural key y actúa inhibiendo la seninización adrenérgica. Y se hizo aquí un estudio comparando estómago 36 con DU4 y REN4. Y se vio que estómago 36 era más eficaz que DU4, Mingmen y REN4, Guanyuan. ¿Vale? Aquí lo aplicaban en días alternos, mejor que diarios o semanales. Fijaos que aquí exceso de dosis no era adecuado, por lo tanto se aplicaba cada 2 días. ¿Vale? Otro sobre el dolor, moxibustión en el manejo del dolor oncológico, 10 ensayos clínicos compararon la moxibustión más fármacos o fármacos solos. La moxibustión combinada se vio que conseguía mayor alivio del dolor, un inicio más rápido y duración más prolongada del efecto analgésico, la mejora de calidad de vida según unos cuestionarios que tenéis aquí, y disminuir los efectos secundarios de los fármacos. Por lo tanto, lo mismo, otra vez, integrando conocimientos. Por ejemplo, en la acupuntura de moxibustión del cáncer en cáncer colorectal, se vio que los efectos de la moxibustión sobre el sistema inmunitario incrementaba las células, había un incremento de las células asesinas natural key, mejoran leucocitos, neutrófilos, reduciendo la leucopenia y neutropenia, un efecto mieloprotector durante la quimioterapia. Por lo tanto, nos va a ayudar también a la prevención del dolor neuropático muchas veces. ¿Vale? Por lo tanto, había una tendencia a reducción de síntomas gastrointestinales y urológicos, mejora la función sexual en hombres, disminuir efectos secundarios de la quimioterapia, etcétera. Igual que, fijaos, efectos psicoemocionales. Reduce la ansiedad y la depresión. Y el efecto emocional positivo correlacionado con mayor actividad de las células natural key. Por lo tanto, la acupuntura, la moxibustión en oncología tiene una gran aplicación. Siempre valorando lo mismo, la técnica de la moxibustión, en qué tipo de cáncer y en qué persona está sufriendo el cáncer. Por lo tanto, esos 3 factores, técnica de moxa en la que incluimos la técnica, la calidad de la moxa, el tiempo, etcétera, etcétera, el tipo de cáncer y la persona que lo está sufriendo, todo eso bien estudiado, podemos conseguir efectos muy, muy positivos. No teniendo en cuenta algunos de estos factores, es lo que puede hacer que el efecto no sea el adecuado. ¿Vale? Si os interesa todo este tema, espero que os haya servido esta charla. Si os interesa esto, hay un curso de acupuntura y moxibustión en oncología que damos a la doctora Catalina Teixeira y yo mismo. Se inicia en noviembre. En noviembre vamos a hacer la parte online hasta febrero. En febrero, a principios de febrero, vamos a hacer el seminario presencial en Barcelona, fin de semana, aplicando técnicas de acupuntura y moxibustión. Y finales de febrero, principios de marzo, vamos a hacer el seminario presencial en Lisboa, donde vamos a trabajar lo mismo que en Barcelona. ¿Vale? Pero en esta ocasión vamos a tener 2 seminarios presenciales, uno en Barcelona y uno en Lisboa. ¿Vale? Preguntas. Como el seminario no se grabó adecuadamente el audio y ahora lo estoy grabando yo solo, una de las preguntas que hicieron fue si había peligro en aplicar moxibustión por el tema de metástasis a nivel vistal. Todos los artículos que yo he encontrado a nivel vistal mejoran la apoptosis,
mejora la circulación, pero sin favorecer la metástasis, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no. En principio, la moxibustión aplicada adecuadamente con todo lo que hemos comentado no puede producir metástasis a nivel vista. Otra de las preguntas era si la moxa podía tener efectos secundarios. Efectivamente, yo como me dicen, es que si es natural es bueno, no, lo natural también puede llegar a ser malo, ¿vale? Por lo tanto, la moxibustión bien aplicada con conocimiento de lo que es la moxibustión, que no es una técnica, es mucho más complejo, como hemos visto, teniendo en cuenta esa constitución y teniendo en cuenta la enfermedad que está sufriendo con el tratamiento que está haciendo, si actuamos con conocimiento y con una preparación adecuada, no tiene por qué haber peligro, ¿vale? Bueno, y hasta aquí todo. Espero que os haya ayudado esta pequeña charla y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.